mis padres abusaron de mi confianza, me robaron dinero y prefirieron cambiarme por un coche. Todo comenzó hace poco más de 4 años cuando inicié mi relación con Sara, que actualmente es mi esposa. Iniciamos nuestra relación durante la pandemia del COVID-19, por lo que nuestra relación en un principio fue un poco complicada porque casi no podíamos vernos. En aquel entonces la empresa donde trabajaba me mandó a trabajar desde casa por la cuarentena, y dado que apenas iniciaba mi relación con Sara solo nos veíamos una vez a la semana. En ese entonces yo vivía en casa de mis padres y ellos tenían un coche que estaba prácticamente parado y no se movía mucho por el hecho de que mi madre no sabía manejar, y mi padre se ausentaba hasta por 2 semanas porque trabajaba fuera de la ciudad. Fue entonces cuando decidí tomar clases de manejo para que me prestaran el coche y evitar que se echara a perder por estar ahí parado. A cambio de eso, le tenía que poner gasolina y lavarlo cada semana para poder usarlo. Retomando un poco mi historia con Sara, tener citas durante la cuarentena fue difícil. Al principio tuvimos que salir a lugares donde no había nadie para evitar algún contagio, lo cual implicaba no poder salir a cenar, ni al cine, ni a ningún lugar donde hubiera personas. Nuestras salidas eran solo ir a dar la vuelta o quedarnos en el coche platicando por horas. En una ocasión se me ocurrió la idea de ir con Sara a la otra casa de mis padres, ya que estaba un poco abandonada y me parecía un buen lugar para pasar el rato juntos. A cambio de estar ahí mis padres me pidieron el favor de limpiarla, a lo cual acepté. Pasaron los meses con Sara y ella comenzó a tener problemas muy fuertes con sus papás, y conforme pasaba el tiempo se me ocurrió que sería buena idea llevarla a vivir conmigo a la otra casa de mis padres. No sabía si de verdad sería lo correcto, pero al final decidí hacerlo porque prefería el bienestar de ella. Entonces hablé con mis padres para contarles mi idea y ellos aceptaron con gusto. Un día que los papás de Sara estaban trabajando ella hizo sus maletas y yo fui por ella para empezar a mudarnos. En ese entonces no sabía qué sería de nosotros, llevábamos ya 1 año con 1 mes de relación, pero debíamos ser fuertes si queríamos salir adelante. Estuvimos viviendo en la casa de mis padres alrededor de 3 meses, y durante todo ese tiempo estuvimos consiguiendo todo lo necesario para independizarnos. Fue entonces cuando me llamaron de una compañía para trabajar en otra ciudad. Me estaban ofreciendo un sueldo mucho mayor al que estaba ganando y hablando con Sara decidimos que aceptaría el trabajo y que nos mudaríamos a esa nueva ciudad. Pero una vez que llegamos nos llevamos la sorpresa de que todo era más costoso. Por lo que mi sueldo solo nos alcanzaba para pagar lo básico, renta, despensas, servicios, etc., y casi no nos quedaba dinero, además que vivíamos en un cuarto muy pequeño con una renta demasiado cara, pero en ese momento era lo mejor que podíamos conseguir. Estuvimos poco tiempo en esa ciudad, alrededor de 4 meses, por la razón que en la compañía donde trabajaba, el ambiente laboral se puso demasiado tóxico, y combinado con la difícil situación que estábamos pasando, Sara y yo decidimos renunciar a nuestros trabajos y terminamos regresando a la casa de mis padres. Solo que en esta ocasión nos mudamos a un pequeño cuarto que está separado de la casa principal. En ese cuarto vivían anteriormente mi hermano y su familia, pero lo desocuparon para irse a la casa que mis padres tenían abandonada, pero me enteré de que mis padres decidieron regalarles la casa. Lo cual me pareció muy injusto porque a mí sí me estaban cobrando renta por el pequeño cuarto donde me estaba quedando. Pero dejando ese detalle de lado, todo parecía ir bien. Yo regresé a mi trabajo anterior y como aún seguíamos en pandemia me quedaba a trabajar desde casa. Fue entonces cuando aprovechamos para empezar a juntar nuestras propias cosas. Pero llegó un punto donde empezaron a haber muchos problemas con mis padres, así que decidimos buscar otro lugar para vivir. Terminamos encontrando una buena casa con una excelente ubicación y a un buen precio, por lo que no dudamos 2 veces y la rentamos. Le pedí de favor a mis padres que me prestaran el coche por un tiempo debido a que mi lugar de trabajo me iba a quedar un poco lejos de mi nueva casa y ellos aceptaron sin problemas. Pero al poco tiempo de mudarnos terminé chocando el coche por accidente. Afortunadamente teníamos el coche asegurado, por lo que el seguro se encargó de los daños del otro coche. Sin embargo, aún quedaba pagar todos los daños del coche de mis padres. Pero en esos momentos Sara y yo tuvimos una fuerte crisis económica y no sabíamos de dónde íbamos a sacar tanto dinero. Entonces terminé hablando con mi jefe para ver si me podía ayudar y claro que lo hizo. Me dio el dinero para pagar el préstamo y ahora yo estaba en deuda con él,
Por fortuna no me cobró ningún interés y solo debía pagarle todo el dinero que me prestó. Una vez que logramos reparar el coche fuimos a entregárselo a mis padres, y dado que ellos estaban teniendo algunos problemas económicos nos pidieron que los ayudáramos a pagar sus deudas a cambio de quedarnos con el coche. Llegamos a un acuerdo donde cada quincena les estaríamos dando cierta cantidad de dinero por 3 años. De igual manera nos ofrecieron rentar su casa actual por menos dinero del que estábamos pagando en el otro lugar y que en un futuro hasta podríamos comprarla por un menor precio. En su momento yo pensé que sería lo mejor, pero no tenía ni idea de todos los problemas que terminaríamos teniendo por culpa de mis padres. Al final convencí a Sara de que nos mudáramos a la casa de mis padres, pero aclaramos que la opción de comprarles la casa lo veríamos en un futuro y mis papás aceptaron. Entonces ellos se mudaron al pequeño cuarto donde anteriormente había estado con Sara. En un principio las cosas iban bien viviendo en esa casa, pero conforme fueron pasando los meses mis padres fueron haciendo cosas que no nos gustaron, y en especial a Sara, como criticarnos por las cosas que hacíamos, o creer que por tener su coche yo iba a ser su chofer personal, entre otras muchas cosas más. Le terminé prometiendo a Sara que una vez terminara de pagarle la deuda a mi jefe y consiguiera un mejor trabajo nos mudaríamos y ella aceptó. Esos meses desde que le prometí eso hasta que nos mudamos fueron un infierno principalmente por las acciones y actitudes de mis padres. Luego de unos meses terminé de pagarle el préstamo a mi jefe, por lo que empecé a buscar un nuevo trabajo y a las semanas me ofrecieron un puesto como programador donde trabajaría desde casa, y además me estarían pagando más del doble de lo que ganaba actualmente. Yo sin dudarlo acepté y nada más esperaría a que terminara el periodo de prueba para empezar a buscar una nueva casa para mudarnos. Cuando le contamos a mis padres nuestra decisión pusieron el grito en el cielo diciéndonos que estábamos rompiendo con nuestro acuerdo y nos reclamaron porque habíamos quedado en comprarles la casa, a lo que les respondimos que ellos aceptaron que eso lo veríamos más adelante. Pero ellos seguían diciendo que no estábamos cumpliendo con nuestro acuerdo. Nosotros solo nos negamos a seguir discutiendo ese tema, pero quedamos en que seguiríamos pagando por el coche de la misma forma en como lo habíamos estado haciendo durante el último año. Pero la gota que derramó el vaso fue hace 5 meses, cuando mis padres nos pidieron una fuerte suma de dinero para poder comprarse un coche, y que con eso ya no tendría que pagarles el coche que me habían dado. A mí me pareció un buen trato y acepté, pero con la condición de que me tenían que dar los papeles del coche para poderlo poner a mi nombre. Con lo que ellos estuvieron de acuerdo. Tuve que pedir 2 préstamos en mi actual trabajo para poderles dar el dinero que me estaban pidiendo, y les recordé que tenían que darme la factura del coche así como yo les iba a dar todo ese dinero, pero mis padres se ofendieron diciéndome que porque desconfiaba de ellos. Que no había necesidad de todo eso porque yo tenía el coche que les estaba pagando. Al final terminamos teniendo una discusión muy fuerte y más por el hecho de que a mí siempre me estuvieron cobrando por las cosas que me daban y exigiendo que les ayudara. Cuando a mi hermano hasta le habían regalado una casa y siempre lo apoyaban cuando tenía problemas económicos. Yo cansado de la situación les quise devolver el coche por lo que les terminé pidiendo a mis padres el dinero que les había pagado hasta ese momento y ellos dijeron que sí, pero hasta la fecha no me han regresado nada de ese dinero. Por obvias razones ya no les pagué el coche y al poco tiempo comencé a recibir mensajes por parte de mi madre, donde me amenazaba diciendo que tenía un video donde supuestamente me grabaron haciendo daño a su propiedad, siendo que no es así, y exigiendo que les regresara el coche, y que si me negaba procederían legalmente. Fueron varios mensajes así hasta que le dije que primero deberían de regresarme el dinero que les di por el coche. A lo que ellos contestaron que de igual forma yo cuando les iba a regresar todo el dinero que gastaron en mi universidad y en mantenerme durante tantos años. Esto de verdad era el colmo, ¿cómo era posible que estuvieran cobrándome por algo que claramente era su responsabilidad como padres? Después de eso los saqué de mi vida y bloqueé sus números. Por unos meses no supe nada de ellos y eso me causó una gran tranquilidad porque de verdad la situación con ellos había sido complicada desde hace mucho. Pero hace poco más de un mes recibí una llamada en mi celular. Era mi hermano diciéndome que a mi madre le detectaron un tumor que debían de extirpar. Le di las gracias por avisarme y por un momento sí me sentí mal, pero era difícil olvidar todo lo que me habían hecho. Pasó una semana y mi hermano y mi papá llegaron de imprevisto a mi casa. Yo veía a mi padre muy desesperado y triste, no sabía de dónde iba a sacar el dinero para la cirugía de mi mamá.
Así que vino por mi ayuda dado que necesitaba el coche para ir por los papeles y dárselos a la clínica como garantía de que iba a pagar la cirugía. Por la situación y por cómo estaba mi papá acepté ayudar pese a todo lo que me habían hecho. Lo único que le pedí fue que me terminara regresando el coche porque aún no me habían dado mi dinero. Él aceptó diciendo que prefería tenerme a mí que tener el coche. Al día siguiente mi padre vino por el coche para supuestamente ir por los papeles y esa fue la última vez que vi ese coche. Pasaron unos días después de la operación de mi madre y le mandé mensaje a mi papá preguntándole cuándo me podía regresar el coche. A lo que respondió que este estaba resguardado en la clínica porque no le aceptaron los papeles y que necesitaban el coche para proceder con la operación. Algo dentro de mí me decía que esto no era verdad, así que marqué a la clínica preguntando de cuánto era la deuda por liquidar, a lo que me dijeron que después de la cirugía de mi madre, se realizó el pago completo. En ese momento mi sangre comenzó a hervir del coraje, de verdad confié en mi padre y este me había traicionado. Cuando me tranquilicé un poco le mandé un mensaje diciéndole todo lo que me habían dicho en la clínica y no me respondió. Al final le mandé un último mensaje contándole que había perdido toda mi confianza, que él había llegado llorando hacia mí por un favor y yo como un tonto le creí, que se olvidaran que tenían un hijo para siempre y que tampoco fueran con mi hermano para venir a hablar conmigo. Acto seguido los bloqueé a todos de una vez. Me sentía traicionado por mi propia familia. Ya han pasado unas semanas desde la última vez que los vi, y sinceramente pienso poner una demanda en su contra por abuso de confianza y por daños y perjuicios, porque sinceramente no se me hace justo nada de lo que me hicieron y peor aún que me hayan robado mi dinero de esa manera. Actualmente, mi esposa Sara y yo vivimos felices juntos y ella ha estado conmigo en todo momento. A ella le agradezco que haya estado y que sé que estará en cualquier situación que pasemos y ella fue quien me logró levantar después de que mi propia familia me apuñalara por la espalda. Solo sé que todo en esta vida se regresa y sé que en algún momento, la vida se encargará de darles una lección a esas personas por el mal que me provocaron. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.